Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. Fuerte palmas, hermanos, por la iglesia de la gloria. Aleluya. Hermanos, agradecer a Dios por esta oportunidad, también a mi hermano Daniel, a mi hermano Hitler, a mi hermano presidente también, les saludo en el nombre del Señor, a mi hermano Alfredo también, a mi hermano vicepresidente, también a mi hermano pastor. ¿Cuántos los saludo, mi hermanos? Y a todos de mi amada iglesia, mis amados hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, amén, hermanos. Que lo sea de una manera poderosa, gloriosa, sobrenatural y además. Amén. Bien, queridos hermanos, en esta preciosa noche, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Samuel. Si la alabas, te gozas. Si la alabas, te gozas, hermano. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 5 hacia adelante. Si la alabas, te gozas, mis amados hermanos. Gloria al nombre del Señor. Saludo a cada uno de mis amados hermanos, mis hermanos diáconos, mis hermanos también, mis hermanas dóricas, aleluya, que están aquí presentes. Gloria al Señor. Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 5 hacia adelante. Gloria al nombre del Señor. Hermano, que este amén se escuche desde aquí, si es posible, hasta el amén, hermanos. Y nos vamos a estar lecturando con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así la palabra del Señor. Y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl ni en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Ahora, hermano, vamos a 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y lo leemos todos juntos, mis amados hermanos, por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Unidos. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Hasta aquí la palabra del Señor. Como título de esta obra está subtitulado el tema: ¿qué pasa cuando viene el Espíritu de Dios? Padre Santo que estás en los cielos, en el nombre de Jesús tu Hijo amado, nos acercamos delante de tu presencia para que nos hables en esta noche, Señor. Ponga un encendido milagro para que tu palabra sea un impacto a cada corazón, Señor. Te pido que uses mi vida para la gloria de tu nombre, Señor. Me veo de un lado, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda hablar en esta noche, Padre amado. Te pido por cada alma que los que han venido enfermos salgan sanados para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Los que han venido deprimidos, angustiados, se vean con la unción, Señor, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Los que han venido, Señor Jesús, con pensamientos, Padre amado, reprobados, los atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los que han venido endemoniados, Padre amado, también de los antiguos, que los liberes, en el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, tuya es la misericordia y tuya es la gloria. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, aleluya. Tomen asiento, hermanos, todos los que se sienten salvos. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu de Dios? Cuando viene el Espíritu de Dios a tu vida, desaparece el pecado, desaparece la muerte, desaparece la obra demoníaca, desaparece la maldición, desaparece la fornicación, el adulterio, la idolatría, la hipocresía. A su nombre está la gloria, hermanos. Iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos. Indudablemente estamos viviendo tiempos finales. Amén, hermano. A su nombre está la gloria. Una de las cosas que debemos estar predicando en estos últimos tiempos es qué pasa cuando viene el Espíritu de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu de Dios? Dice en Números, capítulo 11, versículo 17, dice que cuando el Espíritu de Dios vino a 70 ancianos, sucedió algo. Nos habla que Moisés llevaba una carga tan inmensa, tan terrible, para llevar al pueblo de Israel por el desierto. Es ahí cuando derrama el Espíritu Santo sobre el desierto.
Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros para poder compartir, para poder sentir y poder llevar a carga. Amén, hermanos. A ustedes, hoy en día de creyentes que no sienten la carga, que eso lo único que lo tiene que hacer es el pastor, el copastor, los diáconos, el presidente. Pero cuando viene el Espíritu de Dios, hermanos, nosotros vamos a sentir pasión por las almas perdidas. Usted lo va a sentir, mis amados hermanos, no solamente los Moisés, los pastores de estos tiempos, sino también toda la iglesia. Amén, hermanos. Su nombre es sanador, hermanos. Aleluya. Dice Números, capítulo 11, versículo 24, que cuando vino el Espíritu de Dios sobre sus siervos, los hizo profetizar sin cesar. No puede haber profecía si no hay el Espíritu de Dios, porque un pueblo sin profecía, el pueblo se desenfrena, mis amados hermanos. Y en Amós capítulo 3, versículo 7, Jehová de los ejércitos no hará nada antes de que le revele a sus siervos los profetas. Amén, hermano. La profecía es un don sobrenatural, Dios hablando directamente con una unción especial sobre sus siervos. Y cuando viene el Espíritu de Dios, la manifestación de los dones sobrenaturales se da en cada uno de nosotros. El don de lenguas, el discernimiento del Espíritu, la profecía, el don de sanidades, el don de milagros, sabiduría, lengua, interpretación de lengua. Eso es lo que pasa cuando desciende el Espíritu de Dios. Amén, hermano. Su nombre es Sana Gloria. Algunos dicen que como que los dones ya no están, que esas cosas son cosas del pasado, que ya no, Dios no se manifiesta en profecías, en lenguas, que yo soy un loco, fanático, dramático, ese Juan es mentiroso, que a cada rato habla que ese Juan es orgulloso, que Dios le habló, que Dios le dijo, que Dios te mostró. Ustedes, los que siempre hablan así, sufren una alteración mental. ¿Y saben por qué han llegado a esa conclusión o a ese fin? Es porque sus vidas y ministerios ya no hay un Dios sobrenatural que se manifiesta, que profetiza, que habla, que sana, que liberta, que habla, que bautiza. Amén, hermano. Pero cuando desciende el Espíritu de Dios, la lengua fluye, la profecía fluye, la sabiduría se da, el discernimiento está ahí. Amén, hermano. Su nombre es Sana Gloria. Fuerte palmas, hermano, para Cristo la gloria. En Números, capítulo 24, versículo 2, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Balaam para que su boca profetice el mensaje del Señor y pronunció bendiciones, unas bendiciones futuras. Declaró victorias, declaró derrotas completas de las fuerzas enemigas. Incluso lo hizo delante de los que creían que lo maldijere al pueblo de Dios. Hermano, cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, esos creyentes, hermanos, van a ser unos voceros, hermanos, de primera. Lo que van a hablar, hermanos, no son murmuraciones, no son chismes, no son hipocresías, no es la derrota del pueblo de Dios, no son amenazas, no, hermanos, porque hay algunos que dicen, no, que la muralla es impenetrable ya, Satanás es muy fuerte, y lo peor de todo, mis amados hermanos, no se puede derramar la bendición de Dios así, mis amados hermanos. Aleluya. Hay una ocasión, mis amados hermanos, que había un grupo de líderes, pero el grupo, el hombre, uno de los que tenía más alto rango, decía: yo no puedo más, las pruebas me están envolviendo, el diablo es todopoderoso, ya me rindo. Hermano, y cuando comenzó a hablar el líder así, de esa misma manera, todos hermanos empezaron a llorar. Y hermanos empezaron a llorar con unas lágrimas que, por si acaso, Dios no las acepta, mis amados hermanos. Porque llorar de esa manera es como si ustedes estuvieran llorando en las pezuñas de Satanás, mis amados hermanos. Y así lloraba este hombre de esa manera, hasta que de pronto, hermano, el Espíritu de Dios descendió sobre un joven. El joven empezó a profetizar, mis amados hermanos, y empezó a decir: yo, Jehová Dios de los ejércitos, soy un Dios fuerte, grande, todopoderoso, muy fuerte, muy fuerte. Yo no quiero que estén llorando en estos tiempos tan peligrosos, no. Yo quiero que se levanten como leones, fuertes como un búfalo. Amén, hermano. Y empezó, hermano, a dar aliento al pueblo de Dios, sin cobardía, porque cuando pasa el Espíritu de Dios en esos tiempos, porque cuando hay un hombre, una mujer que declara, hermano, la derrota, pero de Satanás, hermano, ahí es cuando el pueblo de Dios empieza a fortalecerse, ahí es cuando el pueblo de Dios empieza a alabar, empieza a orar, empieza a exaltar,
el nombre que es sobre todo nombre. A su nombre está la gloria, hermanos, aleluya. Porque el Espíritu de Dios es un espíritu de poder sobrenatural, hermanos. Porque el Espíritu viene de un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, omnisapiente. Él es el alfa y omega, el principio y fin, el todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, como nos habla en Apocalipsis con mayúscula, no con minúscula, sino con mayúscula. Amén, hermanos. Hermanos, a mí me gusta toda la Biblia, pero de los 66 libros que hay, mis amados hermanos, al que más me agrada de todos es el Apocalipsis, mis amados hermanos. ¿Y por qué se preguntará usted, Juan? Por lo que sabe qué es lo que pasa y qué es lo que sucede al final. Es que el pueblo vence, el pueblo prevalece, la moral vence, a la corrupción, a la malicia, a Satanás, y los demonios son echados fuera. Satanás es echado fuera, arrojados al abismo, y Cristo gobernando la tierra. Amén, hermanos. Porque habrá palabra de bendición al pueblo de Dios. Para hermano, cuando comienza a profetizar, él bendecía al pueblo de Dios con palabras, hermano, con humildad, con poder, con unción, no con hipocresía, mis amados hermanos. Él lo hacía con poder, con autoridad, no temblaba tampoco las piernas, porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Porque, hermano, cuando un hombre se llena de Dios, hermano, lo declara, pero con autoridad, con poder, no titubeando, con hipocresía, mis amados hermanos. Y él decía que el pueblo de Dios sería fuerte como el búfalo, fuerte como una roca, fuerte como el león, mis amados hermanos, aleluya. Él decía, contra el pueblo de Dios no hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay fornicación, no hay adulterio, no hay idolatría, no hay hipocresía, mis amados hermanos. A su nombre está la gloria, hermanos, aleluya. ¿Te das cuenta que había un profeta que profetizaba a la gente? Y la gente decía, uy, todo me ha dicho el profeta, toda mi vida, ese profeta tiene poder. Hasta que de pronto un pastor también se cuela, y cuando se cuela, mis amados hermanos, le tocaba el turno al pastor, y el pastor decía, cállate mentiroso, en el nombre de Jesús te reprendo. Y el profeta estaba así, y de pronto hace un ojo, y de pronto lo cierra, y empezaba a decir, yo Jehová te maldigo, yo Jehová te maldigo, yo Jehová te maldigo. Y el pastor le responde, cállate mentiroso, porque Dios no maldice a su pueblo, mi Dios no maldice a su pueblo. Amén, hermanos, aleluya. Porque Jehová de los ejércitos, hermano, va a poner a tu siervo como sos este varón, y le dijo, cállate mentiroso. Hermano, lo cayó, puso su mano, lo reprendió, y en el nombre de Jesús, hermano, este varón se convirtió, se entregó a Cristo, y al día de hoy, para la gloria de Dios, es pastor. Amén, hermano, fuerte palmas, hermano, para Cristo de la gloria, aleluya. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel para capacitarle, para ayudarle, para respaldarle contra sus enemigos, para adiestrar, liderar y traer reposo y bendiciones. En ese momento, Otoniel estaba bajo dominio de naciones extranjeras enemigas, y lo que trataba, hermano, esas naciones, al pueblo de Dios, era peor que animales, como esclavos, hermanos, hasta que vino el Espíritu de Dios sobre Otoniel y lo hizo, hermanos, liberar de la mejor manera posible. Y así también, hermanos, puede venir sobre nosotros el Espíritu de Dios para que nosotros, hermanos, liberemos al pueblo de Dios, para liberar a los encadenados, a los cautivos. Y es para eso el Espíritu de Dios, para que podamos ayudar a tanta gente que llora, que sufre, hermano, tanta gente amarrada en el pecado, en el alcohol, en la pornografía, en la ludopatía, en los vicios, en la fornicación, en el adulterio, en la idolatría, en la homosexualidad, en la lesbiandad, en la brujería, en el espiritismo, en el satanismo. Amén, hermano. Aunque venga mi lengua sucia a atacarnos, dice la palabra de Dios, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque eres Rey de reyes y Señor de señores, para ayudarte y para librarte. Y como nos habla en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Y en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra la iglesia? Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra tu vida? A su nombre está la gloria, hermanos, aleluya. Dale la honra, dale la gloria al Cristo de la gloria, hermano.
Dios te da esa fuerza, te da ese empuje. No le tengas miedo a tus problemas, no le tengas miedo a tus adversarios. No, llénate de mi poder, llénate de mi palabra, llénate de mi espíritu. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El que tiene el Espíritu de Dios es guerrero, la que tiene el Espíritu de Dios es luchadora. Tiene el Espíritu de Dios, ¿por qué? Porque no se rinden. Había un caso, mis amados hermanos, que un pastor estaba en la puerta despidiendo a todos sus jóvenes. El pastor decía, ahí vienen mis varones, mis jóvenes ahorita esforzados y esforzadas. Hermano, y los jóvenes caminaban con una paciencia, haciendo sonar como abuelitos el piso, y aparte de eso, mis amados hermanos, estaban todos jorobados. Y cuando hermanos le empiezan a saludar al pastor, los saludan hermano, pero titubeando. Y el pastor se da cuenta y le pregunta, mis jóvenes ahorita esforzados, ¿cómo están? Pastor, tengo mucho sueño, muchas pruebas, pastor, yo no puedo más, el diablo me tiene muerto, pastor. Y el pastor en su mente decía, uy, no me quiero imaginar cuando esto llegue a 80 años, amén hermano. Y de pronto hermano, pasaba una abuelita con su bastón, y pasaba así de esa manera hermanos, toda formada también, y el pastor decía, uy, esa hermana está toda aplastada, y encima se han muerto todos sus hijos. Y aparte de eso tiene que pagar el agua, tiene que pagar la luz, tiene que pagar la letra. Está pobrecita, ya le da pena saludarla. Hasta que de pronto, hermano, la abuelita lleva y lo saluda fuerte. Y el pastor dice, oye, ¿cómo está sierva? Pastor, yo estoy prosperada, bendecida y en victoria, pastor. Al diablo, la cabeza de Satanás, lo tengo entre mis pies, pastor. Amén, una fuerte palmas, hermano, para que Cristo de la gloria, aleluya. Yo sé que acá hay guerreras de esa escuela todavía, leonas, que en el momento difícil de las dificultades, ustedes se levantan como fieras, ustedes rugen, pero nosotros rugimos, alabando a Dios, adorando a Dios, exaltando el nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano, a su nombre es la gloria, hermanos, aleluya. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre Otoniel, eso garantizaba, mis amados hermanos, la victoria del pueblo de Dios para aplastar a sus enemigos. Había un caso de un pastor que su vecino decía la vida imposible, mis amados hermanos, y le tiraban unos adobes de este tamaño grandes y le empezaban a dar y le empezaban a destruir todas las ventanas de su casa y aparte también de su vehículo, y estaba todo roto, mis amados hermanos. Y cuando empieza de esa misma manera, hermanos, al día siguiente, ustedes no me lo van a creer, y de pronto el pastor había llegado a su iglesia y él pregunta, ¿y quién es esa alma nueva que está delante? El diácono le responde, pastor, es su vecino, pastor. ¿Y sabe qué? ¿Cómo que es mi vecino? Y el pastor en esa noche predicó la palabra de Dios, y cuando terminó de predicar, mis amados hermanos, el vecino lo estaba esperando en su oficina, y el diácono dice, pastor, su vecino lo está esperando en la oficina. Y el pastor decía, pero ¿qué va a quedar conmigo? Y de pronto él estuvo en su oficina, y cuando estaba en la oficina, mis amados hermanos, lo que pasaba era esto. El vecino le decía, pastor, desde que yo le tiré las piedras, desde ahí me ha venido una voz que me decía, te va a caer la maldición por las plagas de Egipto. Y desde ahí, pastor, todo me ha salido mal. Hay una voz que me sigue la 24/7 del día de la semana, y no puedo hacer. Quítame la maldición, pastor. Y el pastor dice, hijo, el que te la va a quitar la maldición no soy yo, el que te la va a quitar la maldición es Jesucristo. Oró y para la gloria de Dios se fue la maldición. Fuerte palmas, hermano, para que sea la gloria, aleluya. Porque nuestro Dios hace que nuestros enemigos se postren a tus pies y reconozcan que Él nos ha amado, mis amados hermanos, aleluya. Y así fue como el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel para capacitarlo, para liderarlo, para que se convierta en un guerrero sabio, justo, recto. Aleluya. Dice Jueces, capítulo 6, versículo 34, viene el Espíritu de Dios sobre Gedeón, para que al tocar la trompetada de la convocatoria del pueblo del Señor, halle la respuesta de los valientes y esforzados. Se reunieron con un solo hombre, mis amados hermanos, para respaldar y luchar contra toda avalancha de muerte del maligno. Hermano, Gedeón se enfrenta solo
al trono de Satanás, a los adversarios del solo, mis amados hermanos. Vinieron las tropas enemigas a querer atacarlo, a querer hacerle la vida imposible, y estuvieron a punto de matarlo, hasta que vino el Espíritu de Dios en ese preciso momento, mis amados hermanos, cuando Gedeón toca la trompeta, aleluya, y los que no oyen la trompeta no eran hermanos los del pueblo enemigo, sino eran los del pueblo aliado, del pueblo de Dios. Lo oyen los que estaban aliados, y todos fueron diciéndole a Gedeón: no estás solo, nosotros estamos contigo. Y los que no son de Dios, con estos cultos, con esta iglesia, con estos ventiladores, con los pastores que tenemos, con los líderes que tenemos, hermano, si no llega la palabra de Dios, entonces los que no son de Dios se incomodan, como que empiezan, hermanos, se apartan, se van, murmuran, se ofenden, se incomodan, hermanos, por los que no son de Dios, sienten que ese mensaje, pero hermano, sienten que ese mensaje, hermano, es como si el pastor, o el presidente le estuviera tirando indirectas, o el hermano José Luis Navarro está tirando indirectas, pero no es así, mis amados hermanos, porque lo que tiene el Espíritu de Dios discierne cuando es de Dios y cuando no es de Dios. Amén, hermano. Pero los que son de Dios, hermano, sienten que ese mensaje es de parte del cielo y te dicen: varón de Dios, pastor, presidente, no estás solo, nosotros estamos contigo. Ven, hermano. Jueces, capítulo 11, versículo 29. Dice que vino el Espíritu de Dios sobre Jefté para que él pudiera llevar la carga, la guerra con fortaleza y resistencia, y tener garantizada la derrota del enemigo e intervención de Dios. Hermano, hay cristianos que ni congregan, quieren congregar, mis amados hermanos. Y tú le preguntas: oye, ¿por qué no te congregas? Uy, Juan, lo que pasa es que el diablo me tiene muerto, Juan. Me da pereza en la oración, en el ayuno, en la vigilia. Ya mucha sana doctrina me tiene cansado el pastor. A cada rato sana doctrina, mucha sana doctrina. Hay que vestirnos con pudor. Yo me quiero ir a mi playita, quiero irme con mi boxer, quiero irme con mi bikini, con mi talla 50, 70, 80, 90. Ya me tiene cansado ya. Y así, mis amados hermanos, aleluya. Ese tipo de cristianos pesan como 2 toneladas y ni con grúa, hermano, lo podemos cargar, aleluya. Y te dicen: la verdad, Juan, hace mucho calor. Mira, ¿y tú cómo te vistes así con corbata al no te da calor? Hermano, somos embajadores de Cristo del reino de los cielos. Ven, hermano. Y cuando vienen los temas, hermano, cuando viene el frío, hermano, estamos todos nosotros abrigados y tampoco nos quieren venir en los tiempos del frío. Ay, Juan, hace mucho frío, me voy a resfriar, mejor me quedo en mi casita. Pero qué bueno fuera viendo Betel, pero la verdad, hermano, es que ven esos programas basura y se quedan mirando, hermano, a Cantinflas, se quedan mirando, hermano, sus deportes, y lo peor de todo, mis amados hermanos, es que no quieren congregar en esos tiempos, mis amados hermanos. También hay algo que dice muchos zancudos, ya me tienen cansados los zancudos en estos tiempos. Me hace difícil de congregar en tiempos de zancudos también, porque me vaya a dar el dengue, algunos dicen. Mucho trabajo, muchas tareas, mucha lluvia, quizás cuando se solucione todo. Hermano, pero cuando viene el Espíritu de Dios en sus vidas, ustedes van a ser como plumas, no porque ustedes son flacos, mis amados hermanos, sino porque tienen el Espíritu de Dios dentro del alma, los hará como plumas, se van a hacer ligeros para hablar, para grabar, para predicar. A su nombre es la gloria, hermanos, aleluya. Una cosa es fuerza. La fuerza, mis amados hermanos, es la capacidad para que nosotros podamos llevar cargas. Y otra cosa es fortaleza. La fortaleza es mucho más que la fuerza. Por lo que la fortaleza, cuando uno está fuerte, mis amados hermanos, la fortaleza lo que nos da es para que nosotros podamos resistir más. Por ejemplo, hermanos, hay algunos que son buenos para golpear. Hermanos, que son fuertes, tienen fuerza, pero no para recibir golpes, traiciones, apuñaladas, envidias, desprecios, insultos. Pero hay otros que tienen esa fortaleza y que saben que Dios permite eso en tu vida, no para debilitarte. Esos golpes no es porque Dios sea un sádico, insensible, no. ¿Por qué? Él te va a hacer fuerte. Él nos ha prometido, mis amados hermanos, Él nos va a hacer fuerte como el diamante, fuerte como el búfalo, constante como un león, fuerte como una roca, golpe y golpe, patadas, huracanes. Pero Dios nos está capacitando. Cuando usted comienza a levantar algo, mis amados hermanos, también pesado, usted va a sentir, hermanos, lo que carga algo pesado o lo que carga pesas,
Hermanos, cuando ustedes cargan algo pesado, el músculo se rompe. O cuando ustedes cargan algo pesado también, aquí los que trabajan en el campo, algo pesado, el músculo se empieza a romper. Y de pronto, microscópicamente hablando, después, hermanos, se empieza a restablecer. Y una vez que se empieza a restablecer, mis amados hermanos, empieza nuevamente el trabajo. Pero si lo quieres más fuerte, rómpele de nuevo. Y si lo quieres más fuerte, rómpele de nuevo. Y si lo quieres más fuerte, rómpele de nuevo. Y si lo quieres aún más fuerte, rómpele de nuevo. Amén, hermanos. A su nombre sea la gloria, hermanos. Aleluya. Hermanos, Satanás nos estaba golpeando y golpeando y golpeando y sometiendo. Y hemos estado sintiendo el dolor. Él pensaba, hermanos, que nos estaba, hermanos, golpeando, nos estaba, hermanos, llevando al abismo de la maldición, haciendo pedazos. Pero, hermanos, no se da cuenta que el Espíritu de Dios nos está renovando, nos está fortaleciendo, nos está vigorizando. Amén, hermanos. A su nombre está la gloria, hermanos. Aleluya. Primera de Samuel, capítulo 10, dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y fue cambiado en otro hombre. Entonces aconteció que subió al collado de Dios. Él se encontró con una compañía que estaba profetizando y estaba tocando instrumentos musicales. Pero Dios comenzó a profetizar donde la compañía y el respaldo de Dios fue de una manera descomunal, fue algo especial, mis amados hermanos, aleluya. Saúl solamente era un simple campesino, aleluya. ¿Y sabe qué? Pero él había recibido el bautismo del Espíritu de Dios. En ese momento fue capacitado para liderar como un rey, mis amados hermanos. Él fue defensor y héroe nacional. Y hermano, a veces tú le preguntas a un hermano y algunos no se sienten como que capaces. Yo les digo, tú lo vas a recibir. Y uno me dice, no, que lo voy a recibir. Y hay gente así, mis amados hermanos, aleluya. Saúl tuvo que subir al collado de Dios y ahí hubo un grupo de pentecostales tocando música, profetizando, orando, ayudando. Y es ahí cuando Saúl llega a esa atmósfera espiritual. Cuando usted se acerca, hermano, a la gente que alaba, que adora, que profetiza, que habla en lenguas, que gana almas, hermano, cuando te vuelves, eso te va, hermano, a envolverte. Aléjate del frío, aléjate del falso, aléjate del hipócrita, aléjate del diablo con Biblia, porque eso te va a matar tu vida espiritual. Métete en la atmósfera de los pentecostales, del Espíritu que se mete con gente que están a la altura, alabando a Dios, exaltando a Dios y glorificando a Dios. Fuerte hermanos, hermanos, para que sea la gloria, aleluya. Jueces, capítulo 13, versículo 24. Nos habla Sansón. Y dice la Biblia que luego de la consagración a Dios, vino sobre él la bendición del Señor y el Espíritu de Dios comenzó a profetizar y a manifestarse en su vida. La forma matemática celestial bíblica era, número 1, consagración de Dios. Número 2, bendición de Dios. Y número 3, manifestación de un Dios sobrenatural. El Espíritu de Dios no solamente es para que usted tenga ese gozo, esa alegría, le llene el vacío que tenemos dentro, sino también, mis amados hermanos, es para que el Espíritu de Dios vaya trabajando en nuestras vidas, en nuestros vecinos, en nuestros familiares. Amén, hermano. Para que ellos puedan arrepentir en un futuro. Y para eso primero fue la consagración. Sansón primero se tuvo que consagrar a Dios, tuvo que pagar un precio. Todos los niños adolescentes podían comer uvas, los niñitos podían comer uvas. ¿Y sabe qué? Yo me imagino a Sansón con su madre, diciéndole Sansón a su madre, mamá, yo también quiero uvas. Porque mis amigos también comen uvas. Y su mamá le decía, tú no, Sansón. ¿Y por qué no, mamá? Si eso no es algo malo. Es que tú eres un niño llamado por Dios. Tú eres una niña llamada por Dios. Tú eres un adolescente llamado por Dios. Tú eres una joven llamada por Dios. Tú eres un joven llamado por Dios. Tú eres un adulto llamado por Dios. Tú eres un anciano llamado por Dios. Tú eres una anciana llamado por Dios. Fuerte palmas, hermano, para Cristo de la gloria. Aleluya. Por eso Dios te está demandando más, porque eres un joven, un adolescente, un adulto, un anciano, una anciana, que te esfuerzas, que vienes temprano, que oras, que ayunas, que ganas almas, que profetizas, que hablas en lenguas, que tienes el don de discernimiento, porque tú estás a la altura espiritual.
Dios nos promete a pruebas, luchas, batallas, no porque Dios sea un sádico insensible, no, es para formarnos. La musculatura está creciendo, la madurez espiritual está creciendo, está llegando a un nivel mayor, que lo que tenemos que hacer es alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, saber, hermanos, que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan también. Fuerte palmas, hermanos, por el Cristo de la gloria, aleluya. A veces queremos probar un poco de mundo, porque aquí en la iglesia yo creo que hay algunos que dicen, yo creo que hay mucho fanatismo. Yo creo que a esto ya Dios no le desagrada. Yo creo que acá ya hay mucho ayuno, mucha sana doctrina, ya me he tenido cansado. Pero si tú no te sometes a la disciplina como Sansón lo hizo, sobre tu vida, no vas a tener la bendición. Amén, hermano. Si no, tú no te metes a la disciplina como Sansón, Dios no te va a hacer prosperar. Y a pesar de Sansón, está descuidado espiritualmente. La gracia del Espíritu de Dios le salvó de la boca del león, como nos habla en Jueces capítulo 14. Nos habla que Satanás quería matarlo a Sansón en medio de un viñedo, un lugar muy hermoso. Nosotros cuando vemos un viñedo lo vemos como algo atractivo, algo hermoso. Yo creo que muchos han pasado por un viñedo de uvas, algo hermoso, algo atractivo, mis amados hermanos. Pero detrás de ese viñedo de uvas, tan atractivo, tan hermoso, había un león, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para devorarlo a Sansón. No visto solamente para mirarlo, no, era para devorarlo, mis amados hermanos. Por ejemplo, antes de que nosotros, hermanos, o un hombre se vaya y se meta en ayuno, el pastor nos tiene que ayudar y el siervo de Dios se escapa por la playa, hermano, y ve una sirena tan atractiva y le empieza a observar, y la sirena lo empieza a seducir al varón, y el varón empieza, hermano, a ver a su manera y empieza a mirar de una manera también provocativa, hasta que de pronto, hermanos, sin saber qué es, que detrás de esa sirena tan hermosa, atractiva, coqueta, está un tiburón a punto de triturarlo, mis amados hermanos. Y nosotros tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos. Pero como el Espíritu de Dios logra salvar la vida de Sansón, mis amados hermanos. Dice la Biblia que Sansón lucha ferozmente contra los filisteos y logra matar a 1000. En ese momento, hermanos, cuando Sansón estaba a punto amarrado, ¿y saben por qué? Por sus mismos hermanos, mis amados hermanos, lo traicionaron y lo amarraron como un corderito. Así, mis amados hermanos, aleluya, pobrecito. Qué doloroso que cuando nuestros mismos hermanos, nuestra misma familia, o quienes creíamos que nos iban a ayudar, lastimosamente nos dan la espalda. Como Máximo dice, bueno, voy a orar por ti, hermano, pero no se mete. Le gusta estar allá y salvar su pellejo ellos mismos, mis amados hermanos, pero no se meten, mis amados hermanos. Qué horrible cuando tus mismos hermanos, amigos, familiares, padres te traicionan. Usted lo sabe, ya lo ha vivido, es algo triste, algo terrible recibir traiciones, apuñalada de amigos, apuñalada de pastores, apuñalada de diáconos, apuñaladas, hermanos, incluso de gente que no sabíamos, hermanos, aleluya. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Que ni siquiera están a un costado. Bueno fuera que estén a un costado y estén orando por nosotros, pero ni siquiera eso, mis amados hermanos, sino que ellos mismos nos amaran, mis amados hermanos, y empieza, hermanos, aleluya, a tratarnos, aleluya. ¿Y saben qué, hermanos? Y nosotros vemos también y nos ponemos sensibles y decimos, ¿dónde estás, Señor, tú? Señor, mire, esto lo han rodeado. Los lobos me muestran sus colmillos. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está Jesús? Hasta que desciende el Espíritu de Dios en la vida de Sansón, mis amados hermanos. Y Sansón mató con una quijada de burro a 1000 filisteos. Hermano, y comienza matando a 50, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. A su nombre, Salvador, hermano, dale la honra, dale la gloria al Cristo de la gloria, hermano. No fue la quijada, no fue Sansón, fue el Espíritu de Dios que descendió. A veces lo que vienen no son personas, son demonios, mis amados hermanos, son espíritus inmundos, espíritus de las tinieblas, como nos habla en Efesios 6:12, no contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es una lucha física, mis amados hermanos, sino es una lucha espiritual. ¿Y cómo la podemos ganar? En el nombre de Jesús. A su nombre, Salvador, hermanos, aleluya.
Aquí lo más grande en la vida, mis amados hermanos, es una camioneta Hilux 4x4 o una mansión o tener carros en herencia de Superman, de presbítero, de pastor. No, mis amados hermanos, sino una cosa más grande es la presencia de Dios. Aleluya. Voy a dejar de predicar aquí, mis amados hermanos, para compartirle en una ocasión, mis amados hermanos, cuando recibimos bautismo del Espíritu Santo de Dios. En una noche estuvimos, hermanos, alabando a Dios, exaltando a Dios, y de pronto, hermanos, empezamos a cantar el Salmo 145. Te exaltaré, Señor mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande eres Jehová, digno de suprema alabanza, y tu grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Y hermano, en ese momento vino una atmósfera. Yo no sé